En el silencio de la noche, un rayo de luz naranja lo arrancó de su hogar y lo llevó al interior de una nave alienígena. Una criatura de 90 centímetros, con piel marrón y tentáculos de un pulpo, lo esperaba. Dentro de la nave, Fujiwara encontró seres misteriosos y viajó a lugares más allá de la Tierra. Pero al regresar, se encontró aislado, con una verdad que nadie más podría entender o creer. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Y por qué la ciencia nunca logró explicarlo? Prepárate para una historia de misterio, miedo y fascinación en el caso de Yoshiro Fujiwara. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede en el cielo y en el mar? ¿Qué está oculto más allá de lo que los ojos humanos pueden ver? Bienvenido a Constelación Inmaculada, donde los misterios del cosmos se convierten en realidad. Aquí vamos más allá de la ciencia, explorando relatos de encuentros con seres de otros mundos, avistamientos que desafían todas las explicaciones y teorías que el gobierno no quiere que sepas. Prepárate para cuestionar todo lo que crees sobre el universo. La verdad está ahí fuera, y nosotros vamos tras ella. Suscríbete ahora, porque la realidad que conoces nunca volverá a ser la misma. La ciudad de Kitami, ubicada en la provincia de Hokkaido, Japón, es conocida por sus vastos campos agrícolas y su clima riguroso. En la década de 1970, era una región predominantemente rural, con pocas casas dispersas entre extensas plantaciones. Era un lugar tranquilo, donde la rutina giraba en torno al cultivo de alimentos y la pesca. En medio de este paisaje aislado, vivía Yoshiro Fujiwara, un joven granjero de 28 años. Llevaba una vida sencilla, dedicada exclusivamente a la cosecha, que representaba su principal fuente de sustento. La soledad era su compañera constante, mientras que las preocupaciones por el clima y las cosechas dictaban su día a día. La casa de Yoshiro era modesta, rodeada de densos bosques que a menudo albergaban animales salvajes. En la noche del 6 de abril de 1974, Yoshiro fue sorprendido por un evento que cambiaría su vida para siempre. El habitual silencio de la madrugada fue interrumpido por los insistentes ladridos de sus perros. Aún somnoliento, inicialmente no le dio importancia, pensando que los animales simplemente reaccionaban a la presencia de algún animal en el bosque. Sin embargo, los ladridos fueron seguidos por fuertes golpes en la puerta de su casa, haciendo que Yoshiro se levantara abruptamente, tomado por una mezcla de curiosidad e irritación. La ubicación remota de su residencia hacía improbable que alguien apareciera inesperadamente. Solo los vecinos, que vivían a kilómetros de distancia, conocían la existencia de su casa. Irritado por la posibilidad de ser víctima de una broma, Yoshiro caminó hacia la puerta, dispuesto a confrontar a quien quiera que estuviera allí. Sin embargo, al abrir la puerta, no encontró a un vecino ni mucho menos a niños. Lo que se reveló ante él fue algo que nunca podría imaginar ni olvidar. Cuando Yoshiro abrió la puerta, la visión que tuvo fue tan aterradora como surrealista. Frente a él estaba una criatura alta, con una apariencia que desafiaba cualquier descripción común. Su piel viscosa, de tonalidad marrón anaranjada, recordaba la textura rugosa de un sapo, pero con manchas amarillentas y azuladas que parecían costras endurecidas. En lugar de extremidades comunes, la criatura tenía apéndices que se asemejaban a tentáculos de pulpo. 2 de estos apéndices servían como piernas, terminando en protuberancias redondeadas, mientras que otros 2 funcionaban como brazos con extremos puntiagudos. En lugar de nariz, tenía un agujero en forma de V, y sus ojos alargados hacia arriba brillaban con una luz inusual. Su boca larga y delgada cruzaba su rostro de forma grotesca. La criatura no estaba desprotegida. Vestía algo que parecía un plástico transparente que cubría todo su cuerpo, acompañado de un casco cónico con una antena pulsante en la parte superior. La antena emitía leves descargas eléctricas, iluminando el oscuro ambiente de la madrugada. Mientras Yoshiro intentaba procesar lo que veía, la criatura levantó uno de sus tentáculos, apuntando hacia arriba. Instintivamente, Yoshiro siguió el gesto con los ojos y vio algo aún más impresionante. Un enorme objeto volador flotaba sobre su casa. El ovni tenía aproximadamente 8 metros de diámetro y estaba suspendido a una altura de unos 20 metros.
Emitía una luz naranja brillante que iluminaba toda el área circundante. Antes de que Yoshiro pudiera reaccionar, un rayo de luz naranja salió del ovni, envolviéndolo por completo. La intensidad del calor era sofocante, y la fuerza del rayo lo levantaba como si una mano invisible lo sujetara. Desesperado, trató de resistirse, pero la luz era demasiado poderosa. En cuestión de segundos, Yoshiro fue absorbido dentro del objeto, dejando atrás su casa e iniciando un viaje que nunca habría podido prever. Cuando la luz naranja que envolvía a Yoshiro finalmente se disipó, se dio cuenta de que estaba acostado en un suelo metálico frío. Al levantarse, miró a su alrededor y se percató de que estaba dentro de una sala completamente diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes estaban cubiertas por una superficie metálica azul que reflejaba luces parpadeantes en tonos variados, creando una atmósfera desconcertante. En algunos puntos, había accesorios que parecían ser salidas de aire o dispositivos tecnológicos que no reconocía. Un panel en la pared mostraba símbolos extraños, similares a escritura, pero incomprensibles para Yoshiro. El ambiente era claustrofóbico y estaba dominado por un olor repulsivo, tan fuerte que le provocó náuseas. Impulsado por el instinto, Yoshiro trató de explorar el lugar en busca de una salida, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba solo. Dos criaturas similares a la que había encontrado en la puerta de su casa aparecieron en un pasillo. Aunque sus movimientos eran lentos, su presencia resultaba amenazadora. Yoshiro intentó gritar y correr, pero se sintió paralizado, como si su mente estuviera siendo invadida. Fue entonces cuando escuchó claramente una voz, pero no proveniente de sus bocas. Era una comunicación directa en su mente, una especie de telepatía. Las palabras eran simples, sin peligro. Te liberaremos cerca de tu casa. A pesar de este mensaje, el miedo que dominaba a Yoshiro era insoportable. Incluso al escuchar las palabras tranquilizadoras, Yoshiro trató de resistirse. Luchando contra el terror y la sensación de control mental, comenzó a correr por uno de los pasillos. Al girar en una esquina, vio una escotilla parcialmente abierta. Sin pensarlo, se lanzó a través de ella, cayendo en un espacio vacío que parecía ser una salida. Sintió el aire exterior a su alrededor y, de repente, se dio cuenta de que el ovni había descendido a unos 10 metros del suelo. Aprovechando la oportunidad, saltó, aterrizando con fuerza en el suelo. A pesar del dolor, se levantó rápidamente y corrió hacia la casa más cercana para pedir ayuda. Después de su desesperada huida, Yoshiro llegó a la casa más cercana, donde fue recibido por una pareja que ya lo conocía. Temblando y con dificultad para respirar, contó lo que había sucedido, aunque sus palabras eran confusas y fragmentadas. Los anfitriones, inicialmente escépticos, se sintieron intrigados por el estado de Yoshiro, especialmente cuando éste se dio cuenta de que había pasado más de una hora desde el inicio del evento, aunque para el todo parecía haber durado solo unos minutos. Aún conmocionado, Yoshiro regresó a su casa al amanecer, donde intentó organizar sus pensamientos y comprender lo que había experimentado. Menos de 24 horas después del incidente, Yoshiro comenzó a experimentar síntomas extraños. Un dolor insoportable se apoderó de sus oídos, acompañado por una sensación de ardor en las puntas de los dedos. Como si estuviera siendo guiado por una fuerza desconocida, tomó papel y lápiz y, en un estado de trance, comenzó a dibujar símbolos que jamás había visto antes. Las figuras geométricas y marcas intrincadas no tenían sentido para él, pero fluían como si fueran dictadas por algo externo. Durante este proceso, Yoshiro afirmó haber escuchado una voz en su mente que decía: «Cuando aterrices en la montaña, abordarás». No sabía si aquello era una orden o una invitación, pero la curiosidad comenzó a superar al miedo. En los días que siguieron, Yoshiro notó otros cambios intrigantes. Objetos pequeños de metal, como cucharas y pedazos de alambre, empezaron a moverse ligeramente cuando se concentraba en ellos. Al mismo tiempo, sintió que podía captar los pensamientos de otras personas o incluso comunicarse mentalmente con las criaturas que había encontrado. Este descubrimiento le asustaba, pero también lo fascinaba.
Yoshiro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que necesitaba comprender el origen de estas habilidades que habían surgido tras el encuentro inexplicable. 2 días después del primer contacto, Yoshiro decidió seguir el mensaje telepático que había recibido. Convencido de que debía ir a la montaña Nikoro, invitó a 2 amigos a acompañarlo hasta la base del lugar. A pesar de ser escépticos, los amigos aceptaron ayudarlo. Llegaron al pie de la montaña al atardecer, y Yoshiro, siguiendo las instrucciones que parecían resonar en su mente, les pidió a los amigos que se quedaran allí mientras él subía solo hasta la cima. Al alcanzar la cumbre, se encontró con el mismo ovni anaranjado que lo había abducido días antes. Esta vez, no sintió miedo, solo una curiosa mezcla de atracción y resignación. Sin resistencia, abordó la nave. Dentro del ovni, Yoshiro volvió a encontrarse con las mismas criaturas que parecían estar esperándolo. Durante ese viaje, relató haber orbitado la Luna y la Tierra en un recorrido que duró aproximadamente 1 hora. Curiosamente, no recordaba con claridad las conversaciones que tuvo con las criaturas, como si su mente hubiera sido manipulada para borrar ciertos momentos. Aún así, describió una sensación de tranquilidad, como si estuviera siendo guiado por algo más grande, aunque seguía siendo incapaz de comprender completamente el propósito de todo lo que estaba viviendo. En un encuentro posterior, Yoshiro afirmó que las criaturas lo llevaron en un viaje interplanetario. La nave viajó hasta Marte, Júpiter y, finalmente, Titán, la luna más grande de Saturno. Describió la superficie de Titán como un lugar vasto y árido, cubierto por una extraña neblina anaranjada. Durante la parada, una de las criaturas recogió una piedra de la superficie y se la entregó a Yoshiro como recuerdo. Lleno de expectativas, llevó el artefacto a científicos de la Universidad de Kitami, con la esperanza de que validaran su experiencia. Sin embargo, tras los análisis, se concluyó que la piedra era similar a las encontradas en la Tierra, lo que debilitó la credibilidad de su historia ante la opinión pública. Tras los relatos de sus viajes interplanetarios y la divulgación del análisis de la piedra, la historia de Yoshiro Fujiwara se propagó rápidamente por los medios japoneses. Mientras algunos se sentían intrigados por el caso, otros lo ridiculizaban, calificándolo de mentiroso o de alguien en busca de atención. Los resultados inconclusos del análisis científico de la piedra de Titán fortalecieron las posturas escépticas, que utilizaron esto como prueba de que su historia no era más que una invención. A pesar del juicio público, Yoshiro mantuvo su postura, insistiendo en que cada detalle de lo que había contado era verdadero. Yoshiro se convirtió en el blanco de burlas en la región donde vivía, lo que lo aisló aún más. Vecinos y conocidos evitaban hablar con él, y muchos lo consideraban una figura excéntrica o perturbada. Sin embargo, nunca intentó mudarse ni escapar de las críticas. Por el contrario, enfrentaba los comentarios negativos con calma, argumentando que aquellos que se burlaban de él simplemente no comprendían la magnitud de lo que había experimentado. Para Yoshiro, era más importante defender la verdad de su experiencia que agradar a los escépticos. A pesar del escepticismo, el caso de Yoshiro encontró apoyo entre algunos estudiosos de la ufología, quienes consideraban que sus relatos eran consistentes con otras historias de abducciones extraterrestres. Estos investigadores argumentaban que los síntomas posteriores a una abducción, como la pérdida de percepción del tiempo y las habilidades psíquicas, eran comunes en casos similares en todo el mundo. Para estos ufólogos, la ridiculización de Yoshiro era un reflejo del miedo colectivo a aceptar la posibilidad de vida extraterrestre. De esta manera, su historia comenzó a ser documentada en círculos especializados, asegurando que su relato no fuera completamente olvidado. Con el paso del tiempo, Yoshiro comenzó a hacer declaraciones aún más extraordinarias, alegando haberse convertido en el portavoz de la Unión Espacial de Llamadas, una organización que, según él, estaba compuesta por seres interplanetarios dedicados al mantenimiento del equilibrio cósmico. Aunque nunca explicó claramente el propósito de su cargo o las responsabilidades asociadas con él, Yoshiro insistía en que había sido elegido por las criaturas para desempeñar un papel crucial en la preservación de la vida en el planeta Tierra. Además, Yoshiro afirmó tener acceso a 3 ovnis estacionados en una zona remota de la montaña de Ridak. Según él,
Estas naves poseían capacidades tecnológicas avanzadas, incluyendo la habilidad de prevenir desastres naturales. Por ejemplo, describía cómo los ovnis podían desactivar erupciones volcánicas arrojando rocas dentro de los volcanes antes de que entraran en actividad. Estas afirmaciones, aunque fascinantes, fueron recibidas con aún más escepticismo e incredulidad por parte del público y los medios. Entre las habilidades que Yoshiro decía haber adquirido, la más impresionante era el teletransporte astral. Afirmó ser capaz de viajar millones de años luz en cuestión de minutos, describiendo con detalle cómo su conciencia se desprendía de su cuerpo físico para alcanzar lugares distantes en el universo. Como ejemplo, contó que podía visitar una estrella ubicada a 250 millones de años luz en solo 6 minutos. Además, aseguró que sus habilidades psíquicas le permitían prevenir desastres catastróficos, aunque nunca presentó pruebas concretas de estas hazañas. Para Yoshiro, estas habilidades eran un regalo de los seres que habían transformado su vida, pero para el mundo que lo rodeaba, eran simplemente más razones para cuestionar su cordura. En 1995, Yoshiro Fujiwara desapareció misteriosamente, dejando solo preguntas y especulaciones. Ese año, contó a algunos conocidos que había recibido un nuevo mensaje telepático de las criaturas. Según él, sería invitado a un último viaje a bordo de un ovni. Sin embargo, Yoshiro no reveló detalles sobre la naturaleza de este viaje, mencionando únicamente que se trataba de algo grandioso. Tras esta declaración, fue visto por última vez cerca de la montaña de Ridak, un lugar que frecuentemente asociaba con sus experiencias extraterrestres. La desaparición de Yoshiro alimentó aún más el misterio en torno a su historia. Algunas personas creían que había decidido aislarse del mundo debido a la constante ridiculización que sufría. Otras sugerían que realmente podría haber abordado un ovni, sin regresar nunca más a la Tierra. También había quienes pensaban que simplemente se perdió o sufrió un accidente fatal en la naturaleza inhóspita de la montaña de Ridak. Lo cierto es que, hasta hoy, su paradero sigue siendo desconocido y no se ha encontrado evidencia concreta que explique su desaparición. Para los ufólogos que estudiaron el caso, la desaparición de Yoshiro fue la pieza final de un rompecabezas que consideraban una de las abducciones más complejas jamás relatadas en Japón. El legado de Yoshiro permanece vivo, no solo por el misterio de su historia, sino también por la posibilidad de que realmente haya experimentado algo más allá de la comprensión humana. Mientras tanto, su figura sigue siendo un símbolo polarizador, un hombre que muchos consideran loco o mentiroso, pero que otros ven como un explorador de lo desconocido, alguien que desafió los límites de nuestra percepción del universo. Incluso después de su desaparición, la historia de Yoshiro Fujiwara sigue intrigando y dividiendo opiniones. Algunos creen que fue un visionario elegido por fuerzas extraterrestres para una misión especial, mientras que otros lo consideran una víctima de alucinaciones o un narrador en busca de atención. Independientemente de las opiniones, el impacto cultural de su relato es innegable. Su historia se ha convertido en parte del folclore ufológico japonés, inspirando libros, documentales y debates sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. Una de las afirmaciones más intrigantes de Yoshiro fue su contacto continuo con los seres a través de la telepatía, incluso después de los eventos principales de su abducción. Aseguraba que los extraterrestres compartían con él conocimientos avanzados sobre el cosmos, aunque nunca pudo probarlo. Además, las habilidades psíquicas que decía haber desarrollado, como la telequinesis y el teletransporte astral, siguen siendo puntos de controversia entre quienes estudian el caso. Por último, el caso de Yoshiro plantea cuestiones que van más allá de su veracidad. Representa el eterno fascino humano por lo desconocido y el deseo de comprender lo que hay más allá de nuestro planeta. Para los creyentes, su historia es una prueba de que no estamos solos en el universo. Para los escépticos, es un ejemplo de las complejidades de la mente humana y de las narrativas que ésta puede crear. Independientemente de ello, la abducción de Yoshiro Fujiwara sigue siendo un misterio que alimenta la imaginación y el debate, desafiando los límites entre lo real y lo fantástico.